Y precisamente para analizar este tema tenemos vía Skype al señor Francisco Martínez, él es presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, FEDECámaras. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias en Vivo. Buenos días, María Alejandra, y muchas gracias por el contacto. ¿Cuál es la posición de FEDECámaras ante los últimos acontecimientos ocurridos contra la empresa privada por parte del gobierno nacional? La orden de desalojo de los galpones de Polar en La Yaguara, la detención de Fray Roa, presidente de la Federación de Licorerías. Bueno, son varios aspectos los que me estás preguntando. El primero, nosotros seguimos manifestando nuestro total desacuerdo sobre el tema de las expropiaciones, las intervenciones altamente discrecionales que no obedecen a ninguna lógica económica, ni mucho menos atacan los problemas de raíz que está, digamos, teniendo a todo el país en una recesión muy aguda, y la cual nosotros consideramos que en la medida en que se siga atacando el sector privado con expropiaciones y con fiscalizaciones y con intervenciones de este estilo, no se van a solventar los problemas que hay sobre el desabastecimiento. Por el otro lado, no consideramos, si bien es cierto, entendemos que existe un problema de necesidades de vivienda por parte de la población venezolana, no podemos en beneficio de un sector afectar a otro sector. Más bien en Venezuela existen muchísimos terrenos donde se pueden hacer desarrollos habitacionales, y si existiese una política, digamos, aprovechar espacios que son dedicados a la industria para utilizarlos como espacios residenciales, debe ser de forma planificada, donde existan incluso planes de incentivos para promover que esas industrias que tienen esos espacios y que van a ser afectados se puedan trasladar hacia otros espacios donde puedan normalmente continuar con sus operaciones, porque el impacto en el abastecimiento y en la logística de esas empresas de la noche a la mañana va a ser bastante fuerte, y eso puede también afectar e impactar sobre los anaqueles y los consumidores. Por el otro lado, con el tema del señor Roa, nosotros seguimos apelando al debido proceso, a que se cumpla con toda la normativa. Nos preocupa que un líder empresarial o cualquier líder en este país, por tener alguna forma de decir alguna realidad o alguna alerta que se tiene que decir, esté siendo víctima de cualquier arbitrariedad por parte de las autoridades. Nosotros le estamos haciendo seguimiento y vemos con mucha preocupación, porque eso puede, digamos, afectar lo que puede ser la confianza sobre la libertad de expresión en Venezuela. Es cierto, como usted ha dicho, hay tanto terreno baldío. ¿Qué hay detrás entonces de esta orden de desalojo? ¿Golpe a Lorenzo Mendoza o al pueblo venezolano? Mira, la verdad es que no sabemos, y por eso es que te digo, no tiene ninguna lógica en el plano económico. Eso no obedece a ninguna solución que vaya a atacar los problemas de su país. Si es algo a título personal contra una empresa, contra un empresario, nos parecería todavía aún más grave. Pero más grave es poner pueblo sobre pueblo a discutir y a dirigir tipo de supervisión por parte de las autoridades. Perdemos un poco la comunicación, pero quisiéramos saber de qué manera pudiera afectar esto el desabastecimiento de alimentos ya tan golpeado en Venezuela. Sí, pudiera afectar, no solamente afecta el desabastecimiento, sino que también afecta el empleo de esas comunidades y de todo el entorno de las operaciones de esas empresas. Se están afectando alrededor, según las estimaciones, alrededor de unos 1.500 empleos directos y alrededor de unos 4.000 empleos indirectos en torno nada más a las operaciones de esas 5 o 6 empresas, cosa que nos parece muy grave, y encima de eso va a afectar también todo lo que es la logística de suministro de productos que para los cuales estaban destinados esas instalaciones. Así que la medida es sumamente delicada para nosotros, y consideramos que debería haber un análisis y que se siente en el gobierno nacional con esas empresas para ver cuál es la mejor manera de cumplir con ambos requerimientos de la población, como lo es el tema de la vivienda y el tema del abastecimiento. Eso tiene que ser entre las empresas y el gobierno nacional, que se le busque la mejor solución para que no termine, como siempre, impactando sobre el consumidor y la población de Venezuela.
Han sido muchísimas las reacciones políticas también de economistas. De hecho, algunos economistas han advertido sobre una emergencia económica. ¿Estamos frente a una crisis o a una emergencia económica, señor Martínez? Estamos en una recesión económica, tal vez la peor sufrida por los venezolanos. La economía tiene una crisis bastante aguda para la cual requiere de reforma y de decisiones bien importantes que se requieren de forma urgente. Nosotros lo hemos venido alertando desde el 2014. Desde el 2014 perdimos nosotros tal vez un año completo donde no había ninguna elección posible. Era la mejor oportunidad para la toma de decisiones en el plano económico y no pudimos hacerlo porque seguía la agenda política privando sobre la realidad económica. Ahora tenemos también en puerta un proceso electoral y nos preocupa que ese proceso electoral impida tomar las decisiones urgentes sobre las reformas, tanto fiscales y monetarias, que son tan importantes para el país, porque si no las tomamos y si no hacemos una agenda, nosotros tenemos una agenda de 5 puntos básicos con los cuales ya pudiéramos iniciar esas plataformas de diálogo que tanto hemos pedido y a las cuales estamos siempre abiertos para que en el mismo momento, cuando se den, nosotros poder ir a llevar nuestras propuestas y nuestra visión. Así que de forma urgente se tienen que tomar esas decisiones lo más rápido posible. Considerando el panorama económico, la falta de importaciones porque no hay divisas, en el hipotético caso de que Empresas Polar decidiera irse de Venezuela, ¿cuál sería el panorama para los venezolanos? Yo creo que Empresa Polar no tiene planteado eso en su estrategia. Empresa Polar seguirá trabajando como siempre lo ha hecho y como lo ha hecho por más de 70 años en el país. Así que no consideramos que ese sea, no conozco tampoco las estrategias directamente, pero no me luce que sea lógico una estrategia que tenga algún tipo de posibilidad en esa dirección. El tema de las divisas sigue siendo uno de los cuellos de botella en conjunto con el control de precios, de los cuellos de botella que están asfixiando la productividad y que impide la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela. Esos son de las primeras temas que se deben abordar y que se deben acordar para que de una vez por todas podamos salir y atacar los problemas desde sus raíces, los problemas que tanto están agobiando a todos los venezolanos y que tienen los niveles de inflación y de desabastecimiento en los niveles más altos jamás vistos en Venezuela. Y en este sentido, ¿cuál es la verdadera situación de abastecimiento en el país, ya que debe atenerse el venezolano al corto plazo? Es sumamente delicada, existen muchos problemas de fallas y problemas para reponer los inventarios por parte de las empresas. Las empresas están haciendo lo mejor posible para mantener y preservar sus operaciones abiertas con la mayor normalidad que ellos que puedan tener. Pero dependiendo de la zona geográfica, dependiendo de las líneas de producto de los sectores, pueden haber situaciones más críticas que otras. Pero en general, si hay una situación donde el abastecimiento cada vez se dificulta más y hay más problemas para poder llevar con normalidad los productos a los anaqueles para que los consumidores los puedan adquirir con normalidad. Ustedes han dicho, y leo textualmente, encontraremos verdaderas soluciones a la situación económica que vivimos, a la inflación, a la escasez. No es con detenciones que lograremos impulsar la producción nacional. ¿Cuáles son esas verdaderas soluciones? Bueno, las soluciones es, primero, que hay que revisar el régimen cambiario. Venezuela necesita, el sector productivo del país necesita un sistema cambiario que sea transparente y que sea fluido, que permita la planificación de la compra de materias primas, bienes intermedios y repuestos que son tan necesarios para la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela por venezolanos. El otro tema es que necesitamos de un sistema que permita la construcción de precios de forma eficiente y que entienda la posibilidad de interpretar las estructuras de costos de procesos tan complejos como son los encadenamientos productivos de forma eficiente y en tiempo real, que se pueden hacer en función del aumento de los costos que se vayan teniendo de manera oportuna. Eso es vital
Esos son los dos primeros cuellos de botella que están asfixiando la producción de bienes y servicios en Venezuela. Y por supuesto hay temas, hay que abordar los temas también de un sistema con una ley laboral que realmente promueva el trabajo decente y que permita la generación de la riqueza suficiente para el pago de los salarios dignos que requieren los trabajadores venezolanos. Hay que tener un plan de incentivo también a la empresa venezolana que permita promover y sembrar empresas con capital nacional y ojalá que sea con capital extranjero también. Y por supuesto hay que detener todos estos ataques, expropiaciones, confiscaciones que son tan graves y que atentan en contra de la confianza del país y bueno, y que también contra el estado de ánimo de todo el pueblo que lo vimos en los previos a esta declaración. Por último, señor Martínez, ¿cuál es el mensaje de la empresa privada a esa población que está preocupada, que realiza largas colas para intentar adquirir alimentos o productos de primera necesidad, y también el llamado para el gobierno nacional? El llamado al gobierno nacional tiene que ser a que tenemos que sentarnos a hacer esos grandes acuerdos fundamentales que está esperando el país. A todo el pueblo venezolano es a tener paciencia, a asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, a comportarnos de manera ciudadana, a entender que tenemos todos un problema y que entre todos tenemos que colaborar para poderlo solucionar. Bien, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido en Noticias en Vivo. El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, dándonos pues la posición de la empresa privada tras la orden de desalojo de los galpones de Empresas Polar ubicados en La Yaguara, en la ciudad capital. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, María Alejandra. Feliz día.